Hola, el objeto de esta guía es crear una herramienta para que sirva al personal para orientarse en la manera adecuada de manipular cargas, definiendo las generalidades en lo relacionado a su levantamiento, evitando la aparición de lesiones osteomusculares como resultado de ello. ¿Cómo? Pues estableciendo parámetros para realizar una correcta manipulación manual de cargas con el fin de que nos proporcione la seguridad necesaria para minimizar la presentación de incidentes por esta causa y recomendar un límite de peso adecuado para cada tarea en cuestión, de manera que toda la población expuesta a esta actividad pueda realizarla sin riesgo elevado de desarrollar lumbalgias o cualquier otra patología osteomuscular, incluyendo traumas o contusiones o heridas por atrapamiento. El manejo y el levantamiento de cargas son las principales causas de lumbalgias, fatiga física o lesiones como contusiones, cortes, heridas y fracturas en zonas sensibles como son los hombros, los brazos, las manos y los dedos. Estas pueden aparecer por sobreesfuerzo o asociadas a otros factores como son el empujar o tirar de cargas, las posturas inadecuadas y forzadas, la vibración o el movimiento de partes sueltas, las cuales están directamente relacionadas con la aparición de este tipo de lesiones. Se tienen en cuenta tres criterios: el biomecánico, el fisiológico y el psicofísico. El biomecánico está más relacionado a la capacidad que tiene nuestro cuerpo, sobre todo en la región lumbar, para ejecutar levantamientos de carga. Es decir, la resistencia, la manera en que trabaja, cómo y qué fuerzas afectan nuestro organismo, sobre todo en la región lumbar, repito, cuando hacemos un esfuerzo para levantar o manipular una carga. Se tiene presente que estos movimientos son poco frecuentes, pero que requieren un sobreesfuerzo en muchos casos. El criterio fisiológico, que se orienta más hacia el estrés metabólico y la fatiga asociada a tareas de carácter repetitivo. Y, por último, el criterio psicofísico, que se orienta más hacia la percepción que tiene el trabajador de su propia capacidad, aplicable a todo tipo de tareas, excepto a aquellas en las que se da una frecuencia de levantamiento elevada, porque ya entraríamos de nuevo en el criterio fisiológico, algo así como más de 6 levantamientos por minuto. Todos estos criterios implican limitantes que afectan nuestra capacidad para estas actividades y, en el caso del criterio psicofísico, que en cierta forma integra el biomecánico y el fisiológico, determina la capacidad máxima de carga, que incluso está regulado en máximo 20 kilogramos en los brazos y 40 en hombro. Esto en condiciones ideales de la carga, o sea que ésta sea de fácil manipulación, agarre, levantamiento, sin obstáculos, etc. Bien, teniendo en cuenta estos criterios, podemos hablar de algunos factores de riesgos que se presentan en el manejo manual de cargas, como por ejemplo... Hablemos de estos factores de riesgos por las características de la carga. Aquí se tienen en cuenta si es demasiado pesada o grande, si es voluminosa o difícil de sujetar, si está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse, si está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o contorsión o inclinación del mismo, o si la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. Ahora, por el esfuerzo físico necesario. ¿Es demasiado importante o significativo? No puede realizarse más que por un movimiento de torsión o flexión del tronco. Puede acarrear un movimiento brusco de la carga, se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable o se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. Sigamos con características del medio de trabajo. Aquí se observa el espacio libre, especialmente en vertical, si resulta insuficiente para la actividad. Si el suelo es irregular, con desniveles, inestable y puede dar lugar a tropiezos o resbaladizo. Si el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación manual de la carga de una forma segura. Si la temperatura, la humedad o la circulación del aire son inadecuados. Si la iluminación no es adecuada o si existe exposición a vibraciones. Vienen ahora las exigencias de la actividad. Los esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.
y los periodos insuficientes de reposo fisiológico o de recuperación, las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte y el ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no puede regular. Y por último, también están los factores individuales de riesgos que contemplan la falta de aptitud física para realizar la tarea, las ropas inadecuadas, el calzado, los guantes, la insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o formación de quien está realizando la labor o la existencia previa de patología osteomuscular. Hablemos ahora sobre algunos aspectos relacionados con la manipulación de carga. Se entiende como condiciones ideales de levantamiento las que incluyen una postura ideal para el manejo, como son la carga cerca del cuerpo, la espalda derecha, sin giros ni inclinaciones, una sujeción firme del objeto con una posición neutral de la muñeca, levantamientos suaves y espaciados y condiciones ambientales favorables. La posición de la carga con respecto al cuerpo debe ser lo más cercano a este posible, tratando siempre que ella esté a la altura de la cintura y ojalá con los brazos extendidos. Sin embargo, hay algunas situaciones especiales de manipulación de cargas, como por ejemplo la manipulación de cargas en postura sentado. El peso máximo recomendado es de 5 kilogramos siempre que sea en una zona próxima al tronco. Evitar manipular cargas al nivel del suelo o por encima del nivel de los hombros y evitar giros e inclinaciones del tronco. Bien, tomemos ahora el desplazamiento vertical. El desplazamiento vertical de la carga es la distancia que recorre esta desde que se inicia el levantamiento hasta que acaba la manipulación. Lo ideal es que no supere los 25 centímetros. Son aceptables los que se producen entre la altura de los hombros y la altura de media pierna, y se debe evitar los que se hagan fuera de estas alturas o por encima de 1.75 centímetros, que es el límite de alcance para muchas personas de nuestro mismo biotipo. Los giros del tronco. No se debe hacer giros de la cintura, ya que estos aumentan las fuerzas compresivas de la zona lumbar. Lo que se debe hacer es desplazar todo el cuerpo y girarlo todo hasta la posición que se requiere. Hablemos de agarres de la carga. Para un agarre bueno, en lo posible, la carga debe tener asas u otro tipo de agarres que permitan que se le tome de una manera confortable con toda la mano, permaneciendo la muñeca en posición neutral, sin desviaciones ni posturas desfavorables. Sin embargo, en un agarre regular, la carga tiene asas o hendiduras no tan óptimas, de forma que no permiten un agarre tan confortable, incluyendo aquellas cargas sin asas que pueden sujetarse flexionando la mano 90 grados alrededor de ella. En un agarre malo, la carga no cumple ningún requisito de los anteriores. Podemos hablar ahora de la frecuencia en la manipulación. Una frecuencia elevada en la manipulación manual de las cargas puede producir fatiga física y una mayor probabilidad de sufrir un accidente. Si se manipula cargas con frecuencias, el resto del tiempo de trabajo se debería dedicar a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares, de forma que sea posible una recuperación física. Lo ideal es que no se transporte la carga a una distancia superior a 1 metro, pero si se debe hacer, hay que evitar transportes superiores a 10 metros. Refiriéndonos a la inclinación del tronco, bueno, inclinación entre comillas, porque lo ideal es que el tronco permanezca siempre en posición vertical, procurando que la fuerza en realidad la hagan las piernas y no la columna vertebral. Volviendo a mirar un poco el tamaño de la carga, una carga demasiado ancha obliga a mantener posturas forzadas de los brazos y no permite un buen agarre. Una carga demasiado profunda aumenta las fuerzas compresivas de la columna vertebral y una carga demasiado alta puede entorpecer la visibilidad, aumentando el riesgo de tropiezo. La superficie de la carga no debe tener elementos peligrosos que generen riesgos de lesiones, como pueden ser bordes cortantes o afilados, superficies calientes, frías, resbalosas, etc. Miremos ahora los movimientos bruscos o inesperados de la carga. Aquí se debe tener en cuenta el acondicionar la carga de forma que se impidan los movimientos del contenido,
usar ayudas mecánicas o el manipular en equipo. Quiero detenerme especialmente para hacer un análisis de una situación que se presenta con regularidad en nuestras operaciones. Como todos sabemos, dentro de nuestras actividades está la manipulación frecuente de las tuberías de golpe, utilizadas para hacer los armes de las líneas de nuestros preparadores, facilidades de producción u otros. Estas tuberías de golpe poseen un accesorio llamado ala que normalmente tiene una libertad de movimiento independiente del resto del tubo, lo que permite que según la inclinación de este, el ala se mueva en uno u otro sentido, ocasionando en algunos casos golpes, machucones o atrapamientos al personal que los manipula. Es importante que usted esté atento siempre a esta condición y antes de levantar el tubo, asegure el ala, bien sea tomándola con las manos o utilizando dispositivos de sujeción implementados para ello. Pero siempre pendiente de que este accesorio quede inmovilizado para evitar que se desplace y le ocasione a usted o a su compañero una lesión que fácilmente puede resultar en incapacidad. Las pausas o periodos de recuperación. Es conveniente realizar pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga. Otra posibilidad es la rotación de tareas, con cambios en actividades que no conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos grupos musculares. En cuanto al ritmo impuesto por el proceso, para evitar la fatiga, es conveniente regular el ritmo de trabajo, procurando que no esté impuesto por el propio proceso. Para la inestabilidad de la postura, las tareas de manipulación de cargas se deben realizar preferentemente en superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. Y en el espacio insuficiente, el espacio de trabajo debe permitir adoptar una postura de pie cómoda y no impedir una manipulación correcta. Las condiciones termohigrométricas extremas. Se aconseja que la temperatura se mantenga dentro de unos rangos confortables, es decir, entre más o menos 14 a 25 grados centígrados. Cuando no sea posible, se evitará los elementos negativos de las temperaturas. Si es elevada, estableciendo pausas apropiadas para que se produzca un reposo fisiológico. Cuando sean bajas, se debe estar convenientemente abrigado y procurar no hacer movimientos bruscos o violentos antes de haber calentado y desentumecido los músculos. En los lugares al aire libre o que no estén cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores estén protegidos de las inclemencias del tiempo en la medida de lo posible. El efecto negativo de una temperatura extremada se potenciará si la humedad ambiental también lo es. Hablando de la iluminación deficiente, la iluminación debe ser suficiente, evitándose los elevados contrastes que puedan cegar al trabajador. Y en cuanto a los elementos de protección personal, los equipos de protección individual no deben interferir en la capacidad de realizar movimientos, no impedirán la visión ni disminuirán la destreza manual. La vestimenta debe ser cómoda y no ajustada, y el calzado debe constituir un soporte adecuado para los pies. Será estable con la suela no deslizante y proporcionará una protección adecuada del pie contra la caída de objetos. Todo lo anterior es en relación a la carga propiamente dicha. Ahora veamos aspectos del levantamiento de la carga en sí. Como norma general, es preferible manipular las cargas cerca del cuerpo, a una altura comprendida entre la altura de los codos y los nudillos, ya que de esta forma se disminuye la tensión en la zona lumbar. Si las cargas que se van a manipular se encuentran en el suelo o cerca del mismo, se utilizarán las técnicas de manejo de cargas que permitan utilizar los músculos de las piernas más que los de la espalda. Para levantar una carga se pueden seguir los siguientes pasos, pero recuerde que no todas las cargas se pueden manipular siguiendo estas instrucciones. Hay situaciones que tienen sus técnicas específicas. Todos los trabajadores que tengan que realizar manipulación manual de cargas deberán tener como requisito los siguientes. El trabajo de manipulación de cargas debe hacer parte de las funciones habituales de su cargo.
debe tener un buen nivel de aptitud al ingreso desde el punto de vista osteomuscular, o sea, el visto bueno del médico especialista en salud ocupacional. No tener concepto médico laboral vigente en donde se restrinja la manipulación de cargas manuales. Debe participar en el programa de acondicionamiento físico y debe haber participado en el curso de higiene postural y manejo de cargas, certificándose para esta actividad. Todas las cargas deben tener impreso en su superficie el código de color de acuerdo al peso en kilogramos, de forma visible para que el trabajador pueda tomar decisiones. Se define como carga cualquier objeto susceptible de ser movido. Pero ante todo, es muy importante planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Siempre que sea posible, se deben usar ayudas mecánicas. Seguir las indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, etc. Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar la carga y la ficha de cargas prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, posibles puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de otras personas si el peso de la carga es excesivo, o se deben adoptar posturas incómodas durante el levantamiento y no se pueden resolver por medio de la utilización de ayudas mecánicas. Y tener prevista la ruta de transporte y el punto de destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. ¿Cómo levantar objetos desde el piso? Tenga en cuenta si el peso a levantar está permitido. Colóquese frente al objeto lo más cerca posible. Establezca un buen balance y separe los pies levemente, preferiblemente al ancho de los hombros. Póngase de cuclillas, doble las rodillas y mantenga la espalda lo más recta y erguida posible. Agarre y sujete firmemente el objeto y contraiga el abdomen. Use las piernas para volver a levantarse manteniendo la espalda erguida y realice el levantamiento con suavidad y en forma controlada. Para cargar objetos, utilice ambas manos y abiertas. Cargue el objeto a la altura de la cintura y mantenga la curvatura lumbar. Contraiga el abdomen. No cargue objetos sobre su cabeza y espalda y evite girar el tronco. Para alcanzar objetos, utilice una escalera segura cuando sobrepase su altura. Coloque un pie más adelante del otro porque esto relaja la columna. También evite alcanzar objetos pesados que estén por encima de sus hombros y no se empine o realice movimientos bruscos. Para empujar una carga, colóquese detrás del objeto con la pierna de adelante doblada y la de atrás estirada. Apoye bien los pies. Mantenga los codos doblados y las manos abiertas apoyadas sobre el objeto. Empuje con todo el cuerpo porque de esta manera ahorra energía. Y mantenga la espalda recta y el abdomen contraído. No intente empujar con la cola, de espaldas o de medio lado o empujar con la punta de los pies. Y tampoco empuje con los brazos y las piernas estiradas. Recuerde siempre, empujar una carga es más fácil para la espalda que tirar de ella. Y por último, para situar la carga, si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura importante, por ejemplo, la altura de los hombros o más, se debe apoyar a medio camino para poder cambiar el agarre, situar la carga y después ajustarla si es necesario y realizar levantamientos espaciados.